El mundo actual requiere de manera urgente acciones transformativas que apunten a sostener la vida de todo el planeta. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo logro a partir de mis acciones individuales transformar el entorno que me rodea? Yo creo en algo. Creo que la sociedad se transforma gracias a la suma de acciones individuales. También creo en el poder que tienen las personas para transformarse y transformar. Y es por esto que he investigado y he buscado formas para resolver ese cómo. Y esto me ha llevado a descubrir dos claves muy poderosas. Lo que hice fue unirlas y organizar una estrategia que aplico en todos los aspectos de mi vida cotidiana. Esas dos claves son sentir, pensar y conectar. Desde muy pequeño nos enseñaron que el mundo estaba ordenado y empezamos a conocerlo por partes. Nos dijeron, esto es economía, esto es política, esto es sociología, esto es un grupo social y este es otro. Y aprendimos que el mundo tenía fragmentos y que había límites muy marcados dentro de ellos. Incluso en las ciencias abordamos las problemáticas por disciplinas. Hablamos de química, de biología, de antropología y de sociología. Y eso ha funcionado muy bien hasta el momento, porque es lo que nos ha permitido avanzar en ciencia, tecnología y medicina, entre otros. Gracias a esos tenemos sistemas de potabilización de agua, marcapasos, materiales resistentes y un sinnúmero de ejemplos más. Sin embargo, en la era actual parece que hace algo para llenar esos fragmentos. Parece que las problemáticas no encajan en uno solo de esos cuadros. Y la pregunta que surge ahora es, ¿qué está haciendo la humanidad para llenar esos vacíos? La respuesta es simple, la humanidad se está conectando. Las conexiones permiten la transformación del mundo. Es muy conocido por todos que Ámsterdam es la capital de la bicicleta, porque la bici es el principal medio de transporte en esta ciudad. No siempre fue así. En esa ciudad estaba priorizado el carro y hubo un proceso histórico para que llegaran a la bicicleta como su principal medio de transporte. Cuando estudias ese proceso de cerca, te das cuenta que la clave que usaron fue las conexiones. Sí, en esta ciudad el gobierno se conectó con las necesidades de las comunidades, de sus ciudadanos, y permitió crear políticas que favorecieran el uso de la bicicleta. De igual manera, el sector privado se conectó con esta nueva ola de necesidades y permitió generar un mercado que transformara este sistema de movilidad. Hoy en día sabemos que migrar hacia formas sostenibles de movilidad es prioritario porque la calidad del aire, el deterioro de la calidad del aire está causando más de 4.4 millones de muertes anuales según la OMS. Ahora hay muchos países que quieren entrar en esta onda de la movilidad sostenible. ¿Y cuál va a ser la clave para lograrlo? Conexiones. Se necesita una comunidad empoderada con conocimiento. Se necesita un sector público y gubernamental que conecte con esas necesidades de la comunidad y que esté dispuesto a resolverlas. Igualmente, se necesita un sector privado que abra mercado y que permita transformación. Pero también es importante saber que las soluciones que aplican en una parte del mundo no necesariamente en otra. Y la academia debe generar soluciones y adaptarse a esos contextos nuevos. Esas conexiones son extremadamente importantes para poder transformar. Por otra parte, ¿cómo hago para aplicar las conexiones en mi vida? Hay algo llamado el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una habilidad mental o más bien un conjunto de habilidades. Es como si tuviéramos nuestro tema de interés, nos alejáramos un poco y empezáramos a hacer una vista panorámica de la problemática. De esa manera empiezan a aparecer todos los fragmentos implicados y lo que debo empezar a hacer es a conectarlos. El pensamiento complejo es como los músculos, se entrena, se construye, se practica. Cualquiera puede tenerlo y empieza con una simple pregunta, la que sea. Un ejemplo, si yo tengo un quebranto de salud y me hago la pregunta, ¿cómo mejoro mi salud? Y mi respuesta es, voy a tomar X medicamento, es muy probable que los síntomas disminuyan, pero no las causas. Si lo que quiero es una verdadera transformación de mi salud, tengo que hacer el alejamiento, empezar a ver todos los fragmentos implicados. Tengo que reconocer que mi salud depende de mis hábitos alimenticios, de mis rutinas de ejercicios, de las prácticas a las que me sumo, de mis hábitos
diarios, que depende de muchos factores y hasta que no actúe sobre todos esos fragmentos, no habrá una verdadera transformación. El pensamiento complejo aparece cuando empiezo a reconocer toda esa realidad y actuar sobre todas ellas. Aparece cuando veo la salud no como solo una cosa, sino como un conjunto de ellas y empiezo a actuar en el todo. Pero la salud es solo un ejemplo. Puedo aplicar este principio a cualquier problemática de la vida cotidiana, a las finanzas o a cualquier problema que se les ocurra. Siempre empiecen con una pregunta, cualquiera, no tiene que ser la pregunta más elaborada. Empiece con una pregunta simple y luego aléjense y busquen todos los fragmentos y las conexiones que puede haber entre ellos. El pensamiento complejo transforma a través de la renovación de nuestra mente. Vamos a la segunda clave, sentipensar. Es un concepto muy bonito que se está estudiando fuertemente en la academia y uno de sus primeros ponentes, el sociólogo Orlando Faz, cuenta que lo aprendió de un campesino colombiano. Luego él y otros científicos y pensadores como Arturo Escobar lo han desarrollado, estudiado, ampliado, hasta construirlo como un concepto que hoy en día es fundamental en la investigación en ciencias ambientales. Para mí, sentipensar es clave para transformar. Y lo que empecé a preguntarme es ¿cómo puedo usar este concepto y la sabiduría que representa para transformar mi entorno y por extensión el planeta? Tomemos la ciencia y llevémoslo a la práctica. Tengo que empezar por reconocer que no podemos resolver las problemáticas solamente desde nuestra razón. La mayoría de veces intentamos resolverlas con lógica y razón y olvidamos un componente esencial en nuestra humanidad, el sentir. El sentir tiene que ver con nuestras emociones y con nuestra intuición. ¿Se acuerdan de lo de alejarse para poder ver los fragmentos y que al conectarlos íbamos a poder transformar? Pues cuando pensamos podemos ver más fragmentos que cuando solo pensamos. Y escuchen esto, entre más fragmentos logremos ver, más conexiones podremos hacer y por tanto mayor poder de transformación tendrán nuestras acciones. Las emociones son reales. Las neurociencias tienen muy bien estudiados los mecanismos bioquímicos que generan las emociones y también está comprobado que vemos y comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos. Es por esto que es tan importante que nuestras acciones transformativas incluyan nuestro sentir. Recuerden, sentipensar. Esa pregunta simple, desde donde arranca todo, debe arrancar o debe surgir no solamente del pensamiento, sino que debe surgir también desde nuestro sentir. Entonces, en la práctica, cuando aplicamos el sentipensar, nuestras preguntas no están solo enfocadas en el hacer, sino también en el ser. El sentipensar llama a la empatía, al reconocimiento de los otros como iguales, a valorar lo humano y lo no humano. Hagamos un ejercicio. De nuevo aplica para cualquier tópico de nuestras vidas. Voy a dar un ejemplo concreto, en la crianza. ¿Qué necesita un ser humano en sus etapas tempranas de desarrollo? Una respuesta desde el pensar podría ser alimento, abrigo, limpieza, límites, pero cuando involucramos nuestro sentir, aparecen en la escena factores mucho más allá de sus necesidades básicas. Aparece el abrigo, el apego, los gestos, las palabras bonitas, el tiempo de calidad, muchos de ellos intangibles, pero extremadamente necesarios para el adecuado desarrollo de un infante. Y la ciencia cada día lo comprueba. Cuidar la salud mental de un bebé es tan importante como cuidar la salud mental de un adulto. Si sentipensamos la crianza, vamos a transformar el mundo. Y de nuevo, esto es solo un ejemplo, pero se puede hacer el ejercicio con cualquier cuestión de nuestras vidas. Y saben una cosa, el globo entero está apropiando esas estrategias de transformación. Hoy en día las grandes multinacionales hablan de co-creación, que no es más que trabajar de la mano del cliente y más allá de eso, sentir sus necesidades, empatizar con ellas. En ciencia e incluso a nivel gubernamental en muchos países se habla del diálogo de saberes, que es poner sobre la mesa los saberes científicos, comunitarios y ancestrales y conectarlos a través de la sensibilización, del sentir. Para mí, sentipensar y conectar para transformar se ha convertido en una estrategia que aplico en todas las áreas de mi vida personal y profesional.
La aplico en todos los proyectos donde participo, en escenarios nacionales e internacionales, y ha sido muy bien recibida. Recuerden que todo empieza con algo tan simple como la intención de hacerlo. Les aseguro que apostar por esta estrategia no solo cambiará su vida profesional, sino que impactará sus vidas personales. Y en la suma de todos esos cambios individuales, el mundo se transformará de manera positiva. Sentí, pensar y conectar para transformar. Gracias.